Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo capítulo del podcast del Instituto Nacional del Dolor, El dolor que nos une. Un podcast que nace con el objetivo de dar luz, de dar visibilidad a aquellas situaciones que afectan a la salud integral de la mujer en diferentes etapas de su vida. Y es por ello que el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el dolor de cadera, sobre la artrosis y qué soluciones, tanto de manera conservadora como de manera quirúrgica, nos pueden ofrecer grandes profesionales como los que tengo hoy a mi lado. Doctor Juan Ramón Prieto es cirujano ortopédico, especialista en patología de cadera y fundador de Hip Institute Madrid, primer centro monográfico especializado de forma exclusiva en cirugía de cadera de nuestro país, en España. También a su lado el doctor Enrique Sandoval, también cirujano ortopédico especialista en patología de cadera y especialista en técnicas mini-invasivas de cirugía de cadera, autor de una tesis doctoral en artroscopia de cadera. Y quien va a llevar la entrevista y este capítulo, bueno, pues yo me presento, soy María Eugenia Rodríguez, soy fisioterapeuta especializada en uroginecología y pertenezco a la unidad de suelo pélvico de aquí, del Instituto Nacional del Dolor. Así que dicho esto, lo primero, muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación al podcast. Muchas gracias a ti, María Eugenia. La verdad es que es un honor y agradecemos también la organización de Indol que nos haga participar en este podcast tan interesante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias porque creemos que es muy importante esta labor que hacéis divulgativa sobre la causa del dolor y bueno, pues el dolor de cadera es algo que afecta a mucha población. Total, el objetivo, como acabo de comentar del podcast, es dar visibilidad a situaciones como el dolor de cadera, que yo en consulta, la verdad, me lo encuentro muchísimo. Si las estadísticas que yo he buscado no fallan, aproximadamente el 30% de la población en nuestro país sufre esta situación. Y bueno, en relación a todo ello, me gustaría un poco asentar el conocimiento, las bases del capítulo. En primer lugar, ¿qué es la artrosis y por qué aparece esta enfermedad, Quique? Pues a ver, la artrosis parece un término global, muy inespecífico, muy genérico, no sabemos muy bien qué es. En realidad la artrosis es un concepto muy concreto, es un concepto que significa que el cartílago articular, que es el que recubre las articulaciones, es decir, la unión entre los huesos, se va desgastando. Eso es la artrosis. Realmente, todo el resto son consecuencias de ese desgaste. Cuando hablamos de artrosis, muchas veces los médicos usamos un término que suena muy mal y que nos hace pensar en cosas malas, que es degenerativo. Degenerativo solo significa que se debe al paso del tiempo, es decir, o realmente que está relacionado con el avance o progreso temporal del problema, en este caso el desgaste del cartílago. Digamos que la artrosis también se confunde a veces con otros términos, como por ejemplo la osteoporosis. Claro, yo cuando, por ejemplo, hago la historia clínica en consulta, enfermedades, ¿no? Y me dicen artrosis en la rodilla. Bueno, y también osteoporosis. Y al final yo creo que en mucha población tienen mucha confusión con esos dos términos. Parecen que van de la mano, ¿no? Realmente, a ver, hay estudios que han intentado buscar como esta especie de pieza, de piedra roseta que comunica la osteoporosis con la artrosis. Realmente son conceptos diferentes, pero que pueden coexistir. Muchos pacientes nos dicen, no sé si a ti te pasa, Juan, que seguro que sí, que cuando tú les preguntas por enfermedades de los huesos, articulaciones, te dicen que tienen osteoporosis. Realmente la osteoporosis no da síntomas. El síntoma es la consecuencia, que es como el hueso está más débil, se puede romper más fácilmente y lo que uno nota es la fractura, pero en sí la osteoporosis consiste en que ese hueso, con el paso del tiempo y la afectación por la osteoporosis, va perdiendo su fuerza, su densidad. Es como que es un panal de abejas que se va quedando en el esqueleto. Y realmente la osteoporosis afecta al hueso, no a la articulación, que sería la artrosis. Entonces, así para un resumen didáctico sería: artrosis es desgaste de la articulación, sobre el cartílago articular, y osteoporosis sería pérdida de fuerza o pérdida de densidad del hueso. El hueso se hace más frágil, pero no afecta directamente
a la juntura o a la articulación entre los huesos, que eso sería más artrosis. Vale. Doctor Juan Prieto, ¿qué síntomas tiene esta enfermedad? ¿Qué va a notar el paciente que sufre artrosis? La artrosis es un proceso que va poquito a poco y el principal síntoma, sería el dolor. El dolor es secundario a esa inflamación de la bisagra que no funciona bien y entonces es como si chirriase. Al chirriar inflama esa articulación y esa articulación es dolorosa. Pero además, como está desgastada, siempre pongo el ejemplo de que una articulación es como una bisagra y por eso siempre podemos hacer estas comparaciones. Como está desgastada, esa bisagra está erosionada, no gira con la suficiente agilidad y se pierde movilidad, rango de movilidad, y eso no permite hacer todo el movimiento que el paciente quiere. Pues le empieza a costar atarse los cordones, le empieza a costar hacer determinados movimientos en el deporte. Todo eso es otro de los síntomas secundarios. Diríamos primero el dolor y secundario también la falta de movilidad. Son las dos cosas que son más frecuentes en la artrosis. Cuando hablamos de artrosis de cadera, el dolor principal tiene que ser en la ingle, ¿vale? Ese es el 90% del dolor que tienen los pacientes de cadera. Es un dolor en la ingle que se parece también a un dolor muscular que muchas veces los pacientes confunden con una tendinitis del psoas, o que después de hacer deporte o andar mucho se les va un poco hacia el muslo y tienen como si fuese una contractura del cuádriceps, del muslo, y ese es el dolor más típico de la cadera, ¿vale? Una cosa que me gustaría aclarar en este capítulo: has dicho ahora mismo artrosis de cadera, dolor a nivel inguinal. Cuando alguien, por ejemplo, tiene artrosis a este nivel, a nivel de la cadera, ¿eso quiere decir que tenga artrosis en el resto de su cuerpo? Es decir, ¿es una enfermedad generalizada? ¿Es algo puntual? En realidad no es una enfermedad generalizada. Una persona puede tener una artrosis solamente de una articulación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la artrosis es un desgaste de la bisagra. Y si la bisagra ha tenido un problema en particular, pues yo qué sé, ha tenido una fractura, un golpe o lo que sea, una infección, pues se puede estropear solamente una de las bisagras de toda la puerta. Otra cosa son, que esto lo confunde mucha gente, es enfermedades que son generalizadas, pueden dar artrosis a muchas articulaciones a la vez. Ejemplo con el que confunde a mucha gente es la artritis reumatoide. La gente confunde artritis reumatoide o cualquier problema reumático con artrosis. La artritis reumatoide es una de las causas que puede dar artrosis a muchas articulaciones a la vez, ¿vale? La artritis reumatoide es como si se oxidasen todas las bisagras a la vez, y luego otras causas que solo dan problemas en una articulación es pues yo que sé, una fractura, una infección. Es como si dañásemos solo una articulación de la puerta. Algo mucho más puntual. Eso, ¿no? Es. Vale. Enrique, ¿por qué afecta o por qué yo me lo encuentro más, si no, corrígeme, a las mujeres? No sé si hay algún factor a nivel de hormonas, a nivel de nuestra anatomía, porque al final son enfermedades. Yo también en consulta trato más a mujeres y por ello me lo encuentro más, pero un poco en la población en general, si preguntas a familiares, te lo encuentras mucho más en las mujeres. ¿Por qué ocurre esto? A ver, hay ciertas claves que nos explican por qué esto es así. Realmente es difícil establecer, digamos, un nexo completamente directo que digamos, pues esto es causa-efecto, ¿no? Causa-efecto, pero hay muchos pequeños factores que contribuyen a que las mujeres sufran más de artrosis que los hombres. Primero, que viven más años. Esto parece de perogrullo, pero es verdad, viven más años, y la artrosis es una enfermedad que, pese a que no afecta exclusivamente
a personas mayores, como ha dicho Juan, puedes después de, pues, imagínate, tenemos una fractura que afecta a nuestra cabeza del fémur porque hemos tenido un accidente de tráfico. Esa alteración que ha producido la fractura nos va a generar que ese cartílago no funcione bien. Y eso es artrosis. Eso nos lo puede producir a los 20, a los 30, a los 40 años. Pero en general, cuando no tenemos ninguna causa que lo haya producido, la artrosis está directamente ligada al paso de los años. Eso sería una razón que vive más. Segunda, por ejemplo, en el caso concreto de la artrosis de cadera, la pelvis femenina es diferente a la pelvis masculina. ¿Por qué? Por el canal del parto. Vale. El canal del parto hace que las mujeres tengan una pelvis un poquito más ancha y digamos que, para no liarnos, un poquito más abierta. Entonces, al ser un poquito más abierta, la articulación con las piernas, que en realidad es la articulación de la cadera, es la que une la pelvis con las piernas, está un poquito más abierta. Como está un poquito más abierta, genera que la mecánica a veces tenga un poquito menos de cobertura. Digamos que son fenómenos sutiles, no es como digamos, es que esto es mejor o peor, no, realmente son adaptaciones evolutivas que a lo mejor si viviéramos 30 años, como hace muchos siglos, pues no tendríamos ninguna manifestación de eso, pero ahora sí. Entonces genera que mecánicamente tienda un poquito más en ese contexto. Y luego, por otro lado, también hay un elemento que parece importante a la hora de que las mujeres tengan más artrosis, que es la relación con los estrógenos. Vale. Los estrógenos son un elemento que protege y además induce la producción de colágeno. Durante la menopausia se alteran los estrógenos y esto genera que el colágeno, que es fundamental en el cartílago articular y también en los huesos, se produzca de una forma un poquito alterada. Por eso parece que las mujeres tienen más artrosis que los hombres. Claro, sumamos un poquito ahí más de papeletas. No quiere decir que la vayamos a tener sí o sí, ¿no? Pero sumamos papeletas. Exactamente. Vale, hemos asentado bases de la enfermedad, síntomas también hemos hablado de ello y población porque afecta más a las mujeres. Y vamos a hablar ahora de cosas un poquito más específicas, chicos. Doctor Prieto, una vez que sabemos que tenemos artrosis, en verdad, o bueno, que pensamos que podemos tener artrosis, perdón, ¿cómo se realiza correctamente ese diagnóstico? ¿Cómo finalmente puede ser simplemente algo a nivel muscular, que lo has comentado al principio, algo en el psoas, algo a nivel de miembro inferior, o verdaderamente un problema a nivel articular que se ha diagnosticado como esta enfermedad? Perfecto. Pues lo mejor de nuestra consulta es que la artrosis es muy fácil de diagnosticar. Es algo que con una simple radiografía podemos diagnosticar en el día a día. No necesitamos grandes pruebas, no necesitamos exploraciones agresivas. Realmente el diagnóstico de la artrosis es ver que el cartílago se ha degenerado en la radiografía. Y eso es muy sencillo. Artrosis muy precoces, o que son muy incipientes, pues a lo mejor hay que pedir una resonancia magnética porque el cartílago está tan poco desgastado que no se aprecia muy bien en la radiografía. Pero lo normal es que con una radiografía lo veamos, sobre todo porque los pacientes empiezan a tener síntomas más tarde de que empiece propiamente la patología a evolucionar. O sea que, perdón, al revés. El paciente tiene ya una cadera con un poquito más de evolución radiológica, con un poquito de artrosis, y no le ha estado dando problemas, pero ya está ahí la artrosis. Y ya cuando empiezan a tener síntomas, suele ser que sea fácil verlo en la radiografía. Entonces, es muy difícil que necesitemos otras pruebas. Vale. O sea, con una radiografía. Una radiografía simple es una se prueba diagnostica. De imagen sencilla, ¿no? También tenemos que decir una cosa. La radiografía no significa sintomatología en muchos casos. En realidad, hay pacientes que tienen artrosis y no lo saben. Y si hiciésemos una radiografía a toda la población de más de 50 años, nos llevaríamos muchas sorpresas, claro. ¿vale?
porque al final, bueno, como esto es un problema degenerativo, pues al igual que nos salen canas, pues también nos salen canas en las articulaciones, que son esas pequeñas degeneraciones. No hay que confundir el paciente con la radiografía. Claro. Hay que tratar y hay que ayudar a la sintomatología del paciente, pero no hay que alarmar a los pacientes porque tengan una pequeña artrosis incipiente. Habrá que ver cómo conseguimos que no vaya más, pero es algo bastante frecuente en pacientes asintomáticos. Claro, mira, ahora que has dicho, bueno, pues vamos envejeciendo, vamos cumpliendo años, me viene a la cabeza familiares míos que van al médico por otra historia, pero les mandan una radiografía y le pregunto, tía, ¿qué te han dicho? Pues nada, todo bien, pero me han dicho que tengo artrosis, pero a ella no le molestaba nada y al final yo les digo, bueno, tía, es que tienes 60 años, algo degenerada a lo mejor. Me refiero, puedes estar, y yo creo que a lo mejor ese concepto la población no lo tiene tan presente, que vamos cumpliendo años y nos vamos desgastando, y no quiere decir que vaya acompañado de sintomatología, ¿no? Sí. Una vez diagnosticado, doctor Sandoval, podemos tomar dos vías, un tratamiento más conservador, un tratamiento más intervencionista o quirúrgico, o primero una vía y luego la otra, corrígeme si no. ¿En qué consiste esa primera vía, ese primer tratamiento conservador? ¿Cuándo son los pacientes candidatos a llevar a cabo este tratamiento? Cuéntanos. Sí. A ver, como pasa en medicina, siempre es interesante hacer una evaluación inicial de qué es el mejor tratamiento para el paciente, pero en general, cuando nosotros vemos cualquier patología que afecta al aparato locomotor, la mayoría de planteamientos son como escalonados, es decir, empezamos por la base y seguimos subiendo en función de cada caso. También es cierto que yo siempre digo que nosotros pues somos en general estandarizadores, es decir, a nosotros nos pasa, Juan, estarás de acuerdo conmigo, que un paciente viene a consulta y él no sabe cómo está porque no lo puede comparar con otros pacientes porque no los ve. Claro. Entonces nosotros al final vemos muchos pacientes, vemos muchas situaciones parecidas y somos capaces de decir, oye, este paciente necesita este tratamiento o este paciente necesita este otro. Somos como asesores, entre comillas, de eso. Vale. Es realmente algo que nosotros podemos comparar porque tenemos pues forma para comparar unos con otros. Entonces, realmente siempre intentamos hacer inicialmente, en las fases iniciales, un tratamiento lo menos agresivo. ¿Qué sería? Modificación de ciertas pautas o conductas. Por ejemplo, hay un factor que es importante, aunque nosotros siempre decimos que esto es un abordaje multifactorial y que no hay que obsesionarse con un tema, pero se ha visto que obviamente el sobrepeso o el control del peso corporal nos puede ayudar a hacer que no avance por una cuestión puramente lógica. Es decir, si nuestras caderas llevan pues un peso determinado por encima de lo que deberían o para lo que están diseñados, pues lógicamente es una cuestión física. Claro. Siempre va a hacer que eso... No quiere decir, realmente, yo creo que en esto a veces somos, permitidme que lo diga así, somos un poquito... no voy a decir crueles, pero desconsiderados los profesionales sanitarios. Mi padre siempre fue gordito, entonces, claro, yo tengo mucha empatía con los pacientes en ese sentido, porque cuando iba a una consulta de un médico, todo le lo decía que está usted achacaba. gordo. Ya. Y realmente no es así. No quiere decir que haya que negar que hay ciertos factores físicos que van a influir, pero no es un único factor. Y luego también hay una realidad, y es que hay pacientes delgados que tienen mucha artrosis. Y dice, bueno, y mi primo que está como un palillo, ¿por qué tiene artrosis de cadera? Claro. Pues esto es igual. Entonces, modificación de ciertas características. Otra importante, el ejercicio físico. Una articulación se nutre del ejercicio físico. Siempre evitando aquellos que producen dolor o sobrecarga, pero hay que moverse, hay que hacer algo. Terapias físicas siempre ayudan. Siempre ayudan como un elemento complementario, pues tanto para aliviar el dolor como para mantener, pues eso, la musculatura a tono. Hay técnicas que desinflaman los tejidos, pues, técnicas que aplicáis vosotros en fisioterapia, magnetoterapia, Indiva, etc. Y luego, cuando esto ya, digamos, pasamos de cierto nivel,
pues hay que usar fármacos. Los fármacos en realidad no nos van a quitar la artrosis. Un antiinflamatorio no te quita la artrosis, te quita el dolor. Y luego hay otros fármacos condroprotectores, colágeno, etcétera. Son complementos. Depende en qué caso funcionan mejor que otros. Nosotros realmente, pensamos que en algunos pueden ser beneficiosos y en otros pues no lo son. Y como último, digamos, dentro de este espectro, aunque hay más matices, serían las infiltraciones articulares. Las infiltraciones articulares no curan la artrosis, pero ayudan a mejorar los síntomas de una forma muy directa. Es decir, con una aguja ponemos un fármaco directamente en el foco que nos produce el dolor. Esto sería un poco el espectro de tratamiento más conservador o no invasivo. Vale. Cuando este tratamiento a lo mejor no sirve o ha servido, pero se llega a un determinado momento de la enfermedad, comenzamos, ¿no?, con el tratamiento quirúrgico. Doctor Juan Prieto, ¿en qué consiste? Yo creo que tratamiento quirúrgico quiere decir prótesis de cadera. ¿En qué consiste una prótesis de cadera? Porque a veces yo que hablo mucho con las pacientes, al final me tiro un buen rato hablando con ellas mientras las trato y demás. La imagen que tienen de que te cortan la cadera y te meten la prótesis las da pavor. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues es una... Que puede ser así, pero... Sí, la verdad es que al final cuando la gente se pone a pensar en sí cuál es el procedimiento, pues sí que les da miedo, pero yo siempre pongo el ejemplo de un implante dentario. Al final un implante dentario, que es algo que está muy normalizado, es una parte artificial que sustituye completamente a una cosa natural, que es el diente. Y la gente lo ve como algo bastante normal y que es algo que asume que, puesto que conseguimos que con una pieza artificial tengamos la misma estructura y función que la pieza natural, con la prótesis de cadera pasa lo mismo. Conseguimos que esa bisagra de la que hablábamos la reparamos, no repararla, perdón, la sustituimos por una nueva bisagra que, aunque sea artificial, es igual que la bisagra natural y da una función igual. Se puede hacer la misma actividad, deporte, ya no duele porque ya no tiene esa inflamación, esa artrosis, esa degeneración, y ese es el tratamiento principal quirúrgico que tiene la artrosis de cadera. Además, la prótesis de cadera, ha evolucionado muchísimo durante estos años y ha cambiado completamente su espectro. Ahora es un tratamiento que se puede ofrecer a pacientes jóvenes, a pacientes mucho más activos, a pacientes que realmente tienen su problema mucho antes e incluso con menos sintomatología, puesto que da una calidad de vida, que este es el problema principal de la artrosis, la disminución de la calidad de vida, y con la prótesis se recupera toda esa calidad de vida. Realmente yo le digo a los pacientes que cuando se operan de una prótesis de cadera rejuvenecen 10 años o 15 años, porque con la artrosis ellos se han sentido envejecer esos 10 o 15 años. Dicen, es que yo tengo 60 años o 40, da igual. Yo tengo 40, pero tengo una artrosis que me hace que parezca que tengo 70 años. Pues con una prótesis realmente hacemos que el paciente vuelva a tener sus 40 años que le correspondían. Perfecto. En relación con eso, me gustaría preguntarte, Enrique, ¿en qué momento de la vida del paciente hay que operar? Yo veo que, lo veo, mira, en mi madre, no se quiere operar, no, me voy a esperar unos años y al final lo que acabas de comentar es que esos años estás con peor calidad de vida por toda esa sintomatología. ¿Hay algún momento mejor para operarse? ¿No? A ver, no existe un momento exacto en la vida de nadie para decidir si necesita una prótesis de cadera. Nosotros siempre decimos que la prótesis no tiene edad. Y desde aquí hago un llamamiento
para que los pacientes no tengan miedo a la prótesis de cadera por razones de edad. Porque realmente, si lo piensas, la alternativa que tienes es seguir como estás. Es decir, no hago esto porque me va a suponer un problema dentro de X años. También la perspectiva, lo que decía Juan, los nuevos materiales han cambiado totalmente esto. Cuando nosotros éramos residentes, que no hace tantísimo, pero bueno, que ha pasado un tiempo, no somos tan viejos, las prótesis duraban, pues decían 15 años. Sí, eso es lo que yo he oído etcétera. siempre. Esto ha cambiado completamente porque es que lo vemos solo en los coches. Es que los coches, en los móviles, en todos los materiales, han cambiado muchísimo. Entonces, la expectativa actual ha superado con creces. ¿Cuánto? A ver, es difícil precisar porque no tenemos tampoco un elemento único con el cual podamos baremo, decir, ¿no? oye, pues sí, como una bolita de cristal, de a ti te va a durar 25 años. Pero hay supervivencias de 25 o 30 años fácilmente con los nuevos materiales, dentro de los cuales está la cerámica, que es el material estrella actualmente, es un material que funciona muy bien, es inerte, casi no hay reacción, pero, o sea, realmente es un conjunto de cosas que tiene que ver con los nuevos materiales, la forma en que se ponen las prótesis, que nosotros tenemos la suerte de ser pioneros en una técnica que, bueno, seguramente ahora lo explicaremos. Y también, lo que decía antes, dejarse asesorar. Yo veo pacientes que están, con perdón de la expresión, muy pasados, sufriendo, que ellos no lo saben, pero tú sí. Ya. Entonces, sufriendo muchísimo con una radiografía que, claro, así como que te ven la cara cuando la ves y dices, ¿por qué han estado mal asesorados? Porque les han transmitido miedo y realmente es que es como decir, bueno, yo tengo la rueda pinchada, pero voy a ver si aguanto 20 kilómetros más porque es que si no me voy a cambiar la rueda y luego no me va a durar otros 20 después de que se vuelva a estropear. Es que no tiene sentido. Claro. Entonces, Ay, perdona sí, que no, te no, moleste. es que es un tema muy Sí, apasionante. realmente la indicación, que es lo que a la gente le pregunta, le preocupa cuándo ponerse una prótesis de cadera, solemos decirle a los pacientes que cuando la calidad de vida del paciente esté por debajo de sus expectativas, deberá ponerse una prótesis de cadera. Porque ya hemos probado, gracias a especialistas como vosotros que hacéis el tratamiento conservador. Nosotros al final somos los cirujanos, del aparato locomotor, pero vosotros sois los que realizáis el tratamiento conservador. Cuando ese tratamiento conservador no consigue recuperar la calidad de vida que el paciente siente que necesita, cada uno con sus expectativas, pues el paciente joven querrá una calidad de vida pues de más deporte, de más actividad física. El paciente mayor, pues a lo mejor aunque ande menos, pero que sea con menos dolor. Cuando esas expectativas no están cumplidas, gracias a los buenos resultados de la prótesis de cadera, es cuando tenemos que indicar la prótesis. Es muy parecido a cuando hay que ponerse un sonotone. Pues el sonotone, pues cuando vas perdiendo audición y ya no tienes capacidad de hablar bien con la gente, no te enteras de la conversación, pues te tienes que poner un sonotone. No porque estés obligado, sino porque te estás perdiendo las conversaciones. O cuando hay que ponerse las gafas de presbicia, pues cuando ya el brazo no te da para leer más, pues claro, te las tienes que poner. Es así. No podrías aguantar sin, pero vale la pena que te pongas las gafas de presbicia. Pues lo mismo pasa con la prótesis de cadera. Totalmente de acuerdo. Igual de importante es una cirugía mínimamente invasiva como las que hacéis en Hip Institute Madrid. Creo que también es igual de importante el tratamiento posquirúrgico. Para ir cerrando un poco todo lo que hemos ido hablando a lo largo del capítulo, en líneas generales, doctor Sandoval, ¿qué va a esperar el paciente, tanto en el posoperatorio más temprano como posteriormente, después de que se le haya intervenido de una prótesis de cadera? A ver, realmente esto es algo que también ha cambiado muchísimo y creo que está lejos de la idea que tienen los pacientes actualmente sobre lo que es un posoperatorio de cadera, en concreto de prótesis de cadera.
Realmente los pacientes cuando vienen a nosotros tienen un tipo de dolor que se relaciona mucho con su actividad, con imposibilidad para hacer cosas. También algunos tienen dolor ya cuando están en reposo, cuando están sentados en determinados sitios, etc. Entonces, ese dolor es un dolor que se va muy rápido, porque la articulación nueva le va a quitar esos síntomas. Lo que tienen al principio es un dolor más relacionado con pues, el proceso quirúrgico. El proceso quirúrgico nosotros lo hacemos de una forma, lo máximo hoy en día es digamos, el estándar de la mínima invasión posible para hacer una prótesis de cadera, que es apartando músculos sin cortar ninguno y respetando todas las estructuras a través de un abordaje muy pequeño. Realmente, para nosotros, esto no es un tema puramente, digamos, estético, que también lo es, somos, digamos, en eso muy metódicos, pero realmente pensamos que cuanto menos se dañen los tejidos y menos se lesionen, pues mejor se van a los pacientes. regenerar, claro. Entonces, ellos sienten, como yo siempre digo, que es una comparación, no sé si tú, Juan, cuando te das con un volardo en la calle, que a todos nos ha pasado, te das con el volardo, te duele el momento, ese sería el 2 y luego estás como unos días que notas ahí como este tipo Un bultito, ¿no? el dolor de volardo. Es un poco ese dolor que notan después de la cirugía, que es diferente al dolor que uno tiene cuando no puede hacer cosas, cuando se va a la montaña y tiene que parar, etc. Entonces, esto lo notan los primeros, la fase inflamatoria, que son 2-3 semanas. Y a partir de entonces van mejorando, mejorando, mejorando. Y hoy en día tenemos pacientes haciendo vida. A ver, hay casos espectaculares y casos que van más despacio. El objetivo no es batir ningún récord. Realmente es estar bien lo antes posible. Y digamos que los pacientes en un mes, mes y medio están haciendo vida para vida, digamos, de básica diaria, están haciendo vida completamente normal, aunque salen de allí caminando, subiendo escaleras, muchas muletas, y luego normalmente se normalizan 2-3 meses su vida pues, para todo lo que quieren hacer, incluido muchas veces deportes O sea, en realidad esto es algo progresivo. Claro. Y bueno, pues lógicamente tiene sus matices dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que a lo mejor están muy en forma, esos pacientes es que enseguida están... A nosotros nos sigue impresionando cómo se recuperan nuestros pacientes de prótesis de cadera por vía anterior. Es que es impresionante. Claro, os quería preguntar, doctor Juan Prieto, de forma generalizada, pero bueno, para que nuestros oyentes ya lo tengan más claro, ¿qué hacer y qué no hacer después de una prótesis de cadera? Así a grandes rasgos, hay cosas prohibidas, hay cosas que no, en relación con todo lo que ha dicho Enrique. Pues vamos a diferenciar dos tiempos. Primero en el postoperatorio inmediato y después al medio y largo plazo, ¿vale? En el postoperatorio inmediato, el paciente tiene que seguir las indicaciones que le da su cirujano. Como hemos dicho, hay diferentes técnicas más o menos agresivas con diferentes protocolos postquirúrgicos. Entonces, cirugías más agresivas que dañan la musculatura, pues tienen que seguir unas pautas muy estrictas para evitar complicaciones de esa cirugía, puesto que al haberse dañado la musculatura, pues se puede salir la prótesis en determinados movimientos y entonces hay que evitarlos. Eso cada cirujano explica bien cuáles son esos movimientos, y luego en la vía anterior no tenemos esas limitaciones porque la musculatura sí que sujeta perfectamente la prótesis y permitimos hacer una vida mucho más normal, sin restricciones. Entonces, en la primera fase hay que seguir las indicaciones de su cirujano, cada uno por el tipo de abordaje que utilice, y luego con respecto al medio y largo plazo, las expectativas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues en realidad han cambiado mucho. Como hemos dicho antes, con una prótesis de cadera se puede volver a recuperar toda la actividad física que el paciente quiere. Es decir, nos pregunta, pero ¿podré esquiar la temporada que viene? Sí, podrá esquiar. ¿Podré hacer surf? Sí. Pues un paciente mayor, pues
¿Puedo andar todo lo que quiera? Pues sí, puede andar todo lo que quiera, pero ¿puedo hacer yoga? Puedo hacer yoga. Todo eso dependerá de cómo el paciente se va poniendo en forma de manera global, porque realmente la prótesis no le va a poner ninguna limitación. Entonces, eso también entra vuestro trabajo, que es cómo después de esa primera fase postoperatoria, cómo vosotros podéis ayudar a los pacientes a recuperar toda esa agilidad, perdón, a toda esa agilidad, esa forma que han perdido durante unos años en los que no han podido recuperar o realizar una actividad física como ellos querían. Entonces han perdido una forma, a lo mejor llevan X tiempo sin poder jugar al tenis, pues la primera vez que vas a jugar al tenis o la primera vez que quieres volver a hacer deporte, no estás como hace 5 años y pues tienes que recuperar toda esa actividad gracias a vuestro trabajo. Genial. Luego hay pacientes que nos preguntan si podrán tocar el piano y les tienes que contestar, ¿pero usted toca el piano? Pues realmente eso es importante. Sí, adaptarles también, claro. un poco, ¿no? Sí, dicen, ¿podré correr? Pues, claro, es que nunca he corrido, pues realmente Claro. no tiene sentido eso. Genial, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Yo personalmente me quedo sobre todo así una frase que habéis comentado, que al final hay que intervenir quirúrgicamente cuando la calidad de vida esté por debajo de las expectativas del paciente. Con eso me lo he grabado en la mente para comunicárselo a mis pacientes que en muchas ocasiones tienen miedo a la cirugía. Así que muchísimas gracias. Última pregunta, ¿dónde os podemos encontrar, chicos? Bueno, nos podéis encontrar en Hip Institute, que es un instituto monográfico de cadera que está en Madrid, en la calle Machu Picchu, que está en Conde de Orgaz. Y ahí estamos para todo lo que necesitéis, cualquier tipo de tratamiento relacionado con la cadera, os ayudaremos. Y todo lo que no sea tratamiento quirúrgico, pues realmente también está Indol para echarnos una mano. La verdad es que ha sido una suerte encontraros. De manera multidisciplinar, al final es como mejor abordamos al paciente. Sí, yo creo. también quería decir que aparte de... Nos preguntan muchos pacientes, porque nuestros pacientes, la verdad, la mayoría son de fuera de Madrid. Tenemos un 65% de pacientes de fuera de Madrid y que sepáis que tenemos consulta online y que tenemos, digamos, capacidad de llegar a muchísima más gente, no solo los que vivan en Madrid o tengan que desplazarse. Así que no dudéis en consultarnos lo que necesitéis. Redes sociales, que hoy en día todo el mundo también, ¿no? Instagram, todo, ¿no? Perfecto. Yo creo que TikTok no, pero sí, también. TikTok no la tenemos muy actualizada, pero sí. Ahí está, que es lo importante. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Como habéis dicho, nos podéis encontrar a nosotros en los centros del Instituto Nacional del Dolor, tanto en Alcorcón como en la calle Maldonado en Madrid. Y bueno, pues igual en todas las redes sociales y todo. Así que muchísimas gracias por este capítulo. Muchas gracias a ti, Mario. Gracias a vosotros.